¿Alguien de ustedes ya vieron la guía en la plataforma? Noé, No, todavía no, señor, no lo he visto. gracias. Mariela, Igual, señor, no he visto. no tenga pena. Aquí vamos a... Perdón. ¿Se recuerdan que en las guías anteriores vimos lo que son los estados financieros? Es decir, el juego completo de los estados financieros. Ahora, en este caso, vamos a hablar acerca de los estados, del estado de situación financiera. En la guía 5, yo agregué el concepto, pero igual voy a agregar el concepto para que ustedes entiendan que es un estado de situación financiera. En este caso, cuando hablamos de un estado de situación financiera, nos muestra la situación financiera o la capacidad que tiene la empresa para realizar lo que son sus pagos, tanto lo que son, si tienen un pago atrasado o tienen una deuda en el año pasado que no cubrieron, entonces es ahí donde nos muestran la situación de la empresa, si tiene la capacidad de cumplir con sus obligaciones ante la empresa. A eso se refiere cuando hablamos del estado de situación financiera. Al igual que en este caso, dentro del estado de situación financiera, nos muestra o la estructura de que está conformado el estado de situación financiera es de los activos, los pasivos y el capital o patrimonio de la empresa. Dentro de lo que es la división material, en este caso encontramos lo que es el encabezado. Dentro del encabezado encontramos lo que es el nombre de la empresa, la denominación es decir, qué libro es, de qué se trata. Dentro de lo que es, podemos encontrar lo que es el estado de activo, pasivo y capital, dentro del capital contable. Dentro igual aparecen lo que son el estado de situación financiera, el estado de posición financiera, el estado financiero estático, el estado de recursos y obligaciones y el balance estático dentro de lo que es el encabezado. Al igual que tiene que ver la fecha. En este caso tiene que ir la fecha, en qué fecha nosotros estamos elaborando el libro. Es muy importante porque si nosotros no tenemos la fecha, no sabemos en qué año fue la elaboración de los libros contables. Entonces es muy importante tener la fecha hasta incluso la hora. ¿Por qué? Porque nosotros ya teniendo nuestros libros tenemos que entregar a la persona encargada, tenemos que dar los informes a qué hora entregó, a qué hora recibieron. Entonces es muy importante todos esos requerimientos. Dentro del cuerpo encontramos lo que son, así como les estaba explicando, la estructura de lo que es el estado de situación financiera. Encontramos lo que son activos, los pasivos y capital. Dentro de los activos, a ver, Noé, ¿qué es activo? Mariela. En este caso, cuando hablamos de lo que es activo,
está formado por todos los bienes y derechos de la empresa, es decir, de su propiedad. Por ejemplo, dentro de lo que es la empresa, tiene un mobiliario y equipo, ya es de su propiedad. Tiene derecho de, como empresa, tiene derecho de utilizar el bien. Cuando hablamos de pasivos, son todas las obligaciones o deudas a terceras personas que tiene la empresa, es decir, son todos sus compromisos. Podemos conocerlo también, por ejemplo, de un préstamo bancario a largo plazo. En este caso, si la empresa cubre sus obligaciones o cumple con sus compromisos al pagar toda la deuda. En este caso, cuando hablamos de lo que es el capital o el patrimonio neto, es decir, es la diferencia entre activo y pasivo. Es decir, tenemos 250,000 en activo y solo tenemos 100,000 en pasivo. Es la diferencia, 250,000 menos 100,000, un capital de 150,000. Ahora lo que es el pie, es decir, en este caso tiene que ir las notas de los estados financieros, el rubro de las cifras de cada cuenta, nombre y firma de quien elaboró o auditó los libros. Es muy importante. Por ejemplo, dentro de las notas de los estados financieros, eso no son todas las notas que no incluyeron dentro de los estados financieros, son fuera. Nosotros podemos, por ejemplo, las depreciaciones, cómo fue calculada las depreciaciones en este caso. Entonces, dentro de las notas a los estados financieros, podemos escribirlo, cómo fue calculada las depreciaciones y las cifras de cada uno de lo que son los rubros de las cuentas y lo que es el nombre. Por ejemplo, el contador es Noé, entonces tiene que ir el nombre del contador y la firma. Por ejemplo, si en este caso ellos realizan una auditoría, entonces tiene que ir el nombre del auditor. ¿Dudas? No, señor. Al igual que en este caso, permítame. En este caso, cuando hablamos de la presentación del cuerpo de un estado de situación financiera, encontramos de tres formas. Tenemos lo que es en forma de cuenta, en forma de reporte y en forma mixta. Cuando hablamos de en forma de cuentas, es decir, el ejemplo que ustedes visualizan, está la empresa X, estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2019. Por ejemplo, tenemos lo que es activo, 100,000. Y el otro lado tenemos lo que es pasivo, 75,000. Ahora tenemos que calcular nosotros el capital contable. Ya sabemos que 100,000 menos 75,000 tiene un capital contable de 25,000. En este caso, tiene que dar sumas iguales, tanto en el activo como pasivo y capital, 100,000 quetzales, y se traza las dos líneas. En este caso, si pueden visualizar ustedes, aparecen de la fórmula que ahí tanto lo que es activo es igual que pasivo más capital. Nos tiene que dar las sumas iguales. ¿Dudas con en forma de cuenta? No, señor. En forma de reporte, en este caso, tenemos que tener lo que es activos, ya sabemos que son 100,000, pasivos son 75,000. Ahora no sabemos cuánto de capital tenemos. En este caso, tenemos que aplicar la fórmula de la ecuación patrimonial. Es decir,
activo menos pasivo nos dan el patrimonio neto o el capital, que es de 25,000 quetzales y se traza con 2 líneas. Eso es en forma de reporte. Y cuando hablamos en forma mixta, en este caso, sabemos que son activos 100,000, pasivos 75,000, capital contable 25,000 y el total de ambos, es decir, tanto lo que son activos como pasivo y capital, son 100,000 quetzales exactos. ¿Dudas, jóvenes? No, señor. En este caso, yo agregué lo que son la estructura de cada uno de las cuentas, tanto lo que es la cuenta de activo, pasivo y patrimonio. Ya les expliqué acerca de lo que son los activos, son todos los bienes que está formado la empresa, es decir, todos los bienes y derechos que tiene la empresa para el uso de sus bienes. Los pasivos está conformado por las obligaciones o deudas a terceras personas y lo que es el patrimonio está formado por el activo menos el pasivo. Es decir, aplicamos lo que es la ecuación patrimonial. ¿Dudas? Dentro de los bienes, derechos y obligaciones, por ejemplo, cuando hablamos de los bienes, son todos los elementos que conforman cada rubro de las empresas. Por ejemplo, estamos hablando de lo que, si hablamos de materiales e inmateriales, por ejemplo, lo que es caja y bancos, lo que son mobiliario y equipo, una mesa, una computadora, son todos los bienes que tiene la empresa. Los derechos, en este caso, permite a la empresa ejercer su facultad. Nosotros tenemos el derecho de realizar, ¿por qué? Porque ya está legalmente o está legalizado. Entonces, tenemos tal bien está a nombre de la empresa, entonces tenemos derechos como accionistas utilizar los bienes de la empresa, es decir, es el derecho que ejerce la empresa. Por ejemplo, Noé, eh, en su escritura de terreno, le dejaron, por ejemplo, 10 cuerdas y tienen una casa. Y como en la escritura aparece a nombre de Noé, él ya tiene derecho del uso del bien inmueble. Entonces, a eso se refiere. Obligaciones, en este caso, representan las responsabilidades que tienen las accionistas o que tiene la empresa para poder realizar, por ejemplo, lo que son las obligaciones de las deudas. En este caso, o la empresa o el banco realiza un préstamo, por ejemplo, la empresa. Nuestra empresa, como nosotros, realizamos un préstamo a largo plazo. Es decir, nosotros tenemos la obligación de cumplir con nuestras deudas. En este caso, cada mes tenemos que pagar, por ejemplo, 10,000 quetzales o 15,000 de nuestras deudas. Entonces, a eso se refiere obligaciones. Es nuestra responsabilidad como empresa. A eso se refiere. ¿Dudas, jóvenes? No, Ninguna. señor. Ahora que alguien me apoye con la diferencia de lo que es corriente, es decir, el activo corriente y activo no corriente, tanto los pasivos. Jóvenes. Jóvenes. Señor, creo que los corrientes es como que algo que nosotros podemos trasladarlo a un lugar a otro. Ujú. ¿Qué más?
En este caso, cuando hablamos de los corrientes, es decir, que no permanecen más de un año dentro de la empresa. Ahí podemos mencionar lo que son clientes, caja de bancos. ¿Por qué? Porque en este caso son los que tienen movimientos diarios dentro de la empresa, al igual que en tanto los activos como pasivos. Y dentro de lo que es activo no corriente, a ver, Noé, Diga, señor. ¿qué entiende usted por activos no corrientes? Señor, ¿Sí? son los, ¿cómo se llaman? Las cosas que duran más, como por ejemplo los escritorios, las computadoras, Ujú. solo, sí. En este caso son todos los bienes que permanecen en la empresa ya más de un año, es mayor de un año. Por ejemplo, así como menciona lo que es las mesas, en este caso son mobiliario y equipo, las maquinarias, terreno. ¿Por qué? Porque si nosotros iniciamos con nuestro negocio el día de mañana, ya compramos nuestros computadoras, ya dentro de un mes o dentro de 2 meses no vamos a comprar otra vez una computadora porque ya nos genera gastos dentro de la empresa. Entonces, en este caso, ya compramos dentro de 3 o 5 años, dependiendo la vida útil del bien. Entonces, a eso se refiere cuando hablamos de la diferencia de lo que son activos corrientes y los activos no corrientes, tanto lo que son pasivos y lo que son pasivos corrientes y pasivos no corrientes. ¿Dudas? En este caso, al igual que en forma de reportes analítica, es el esquema o es el ejemplo. Por ejemplo, ahí aparecen almacén elegancia, estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2018, cifras en quetzales. La estructura que ustedes visualizan aparecen lo que es activos, tanto los activos corrientes como no corrientes, los pasivos y patrimonio igual. Si acá iniciamos con activo no corriente, tenemos que iniciar pasivo no corriente. Y si acá iniciamos pasivos no corriente, entonces, perdón, activos no corriente, entonces tenemos que realizar pasivos no corrientes. Por ejemplo, si ustedes realizan acá activos corrientes y en pasivos no corrientes, no es aceptable dentro de lo que es la contabilidad. Entonces, es muy importante. En este caso, cuando hablamos de los activos corrientes, estamos hablando de lo que es caja y bancos, caja chica, clientes, IVA, tanto lo que son papelería y útiles, son los que, así como menciona Mariela, son todas las cuentas que tienen movimiento dentro de la empresa, menos, no más de un año, sino que son el lapso de un año y no permanecen dentro de la empresa. Cuando hablamos de los activos no corrientes, en este caso, eh, colocamos todas las cantidades. Se suma, en este caso se suma y se traslada en la segunda columna. Nos da un total de 340,000 quetzales exactos.
Mientras que en lo que es activo no corriente encontramos mobiliario y equipo solo con 32,170. Ya tenemos que sumar o encontrar la suma del activo. En este caso, sumamos lo que son activo corriente más activo no corriente. Entonces nos da un total de 372,170. Esos son los, la cantidad de lo que es activos nada más. Ahora los pasivos y patrimonio. En este caso tenemos pasivos corrientes, tenemos una cantidad de 78,487,60. Y lo que es pasivo no corriente son 100, en este caso son 130,000. Y lo que es la suma del pasivo son 208,487,60. En este caso solo es la suma del pasivo. Ahora viene lo que es el patrimonio de los accionistas. En este caso encontramos lo que es Ernesto Salinas, cuenta capital de 173,600. Utilidad del periodo, es aquí donde tenemos que calcular la utilidad. Y Ernesto Salinas tiene una cuenta particular de 10,000. Se suma todo y tenemos solo de patrimonio. Tenemos 163,682,40. Y en este caso, ahora tenemos que sumar lo que es suma del pasivo y patrimonio. Es decir, se suma lo que es la suma del pasivo, que es 208,487,60 más 163,682,40. Nos da un total de 372,170. Esos son las sumas iguales. Nos tiene que dar el mismo tanto del activo como pasivo y capital. ¿Dudas dónde vamos, jóvenes? Señor, entonces la suma del activo y la suma del pasivo y patrimonio tienen que dar igual. Tiene que dar igual. Son sumas iguales. Ahí es donde tiene que dar las sumas iguales, porque es en forma de reporte. Ah, bueno. ¿Dudas? Al igual que en este caso, tiene que ir lo que es, acá me faltó por el espacio, tiene que ir la fecha en que elaboró el estado de situación financiera. La firma del quien elaboró, es decir, el contador y el representante legal. Ahora viene lo que es el estado de resultado. En este caso, dentro de, a ver, Mariela, ¿qué entiende usted de lo que visualiza en la pantalla? Lo que yo entiendo que es un estado de resultado es algo que, digamos, que sacamos al final de algo, de una cuenta, digamos, si hubo pérdida o ganancia durante un año o un periodo. Ujú. ¿Qué más? Dentro de lo que es el estado de resultado, en este caso, podemos llamarlo como estado de pérdidas y de ganancias. ¿Por qué? Porque es ahí donde nos muestra todos los ingresos o todos los gastos que ha obtenido la empresa. También en este caso nos tiene que, si fue pérdida, entonces, ¿dónde hubo
el riesgo que nos generó pérdida por las ventas o por los clientes que no llegaron a pagar. Entonces es muy importante saber dentro del estado de resultado. Y dentro del estado de resultado es donde nos refleja si nuestra empresa nos generó ganancia o pérdida, y si nuestra empresa funciona como empresa en funcionamiento. Entonces es muy importante dentro del estado de resultado. Dentro de las características del estado de resultado encontramos que es un estado financiero básico. Se recuerdan al inicio del primer bimestre que vimos la clasificación o el esquema de los estados financieros. Se recuerdan que son dependiendo si es un estado financiero básico, primario o es estático. Entonces, dentro del estado de resultado es un estado financiero básico, al igual que nos muestra la utilidad o pérdida neta dentro de un periodo de 12 meses. También nos muestra lo que es la información que proporciona el ejercicio. Y dentro de lo que es las características, elaboran los movimientos de todas las cuentas, por ejemplo, las ventas, los costos, compras, gastos. Entonces es lo que nos muestran cada uno de los movimientos dentro de las características del estado de resultado. Al igual que dentro de la división material. En este caso encontramos el encabezado, es decir, el nombre de la empresa, denominación del estado, si es estado de pérdidas y ganancias o estado de resultados, también el estado de ingresos y costos, el estado de resultados, estado de productos y costos, los estados de rendimiento y lo que es el ejercicio, es decir, el periodo en que está elaborando el libro. Dentro del cuerpo encontramos, en este caso, cuando hablamos del cuerpo, ya estamos hablando de la estructura del estado del resultado. Encontramos los ingresos, los costos de ingresos, costos de operación o distribución, provisión y lo que es la utilidad o pérdida neta. Es lo que más adelante en el ejemplo vamos a observar cada uno de los ingresos. Por ejemplo, dentro de los ingresos encontramos las ventas, los productos, encontramos lo que son las compras, si hubo una devolución de ventas, hubo una devolución de compras. Entonces es ahí donde encontramos dentro de la estructura del estado de resultado. Ahora viene lo que es el pie. En este caso, al igual, tiene que ir el nombre de la persona quien está elaborando, la firma de la persona quien está elaborando y van a realizar una auditoría, tiene que ir el nombre del auditor, la firma del auditor y el gerente, también la fecha de emisión, es decir, qué fecha iniciaron con la elaboración del libro. ¿Dudas, jóvenes? Ninguna, señor. No Por, sé. por ejemplo, dentro de las principales cuentas que forman el estado de resultado, yo agregué, por ejemplo, las ventas para que ustedes tengan el conocimiento que son ventas, que son costo de ventas, que son utilidad bruta. En este caso, cuando hablamos de ventas, son todos el estado o el resultado o los ingresos que nosotros realizamos dentro de la empresa en un periodo. Por ejemplo, el mes o el año 2019 en ventas hubo 2 millones, entonces son todo el resultado de todas las ventas que realizamos durante el año. Costo de ventas, en este caso encontramos la cantidad de cada uno de los costos o la cantidad del costo de la empresa que realizó dentro de lo que es un producto o el artículo que está vendiendo. No confunden cuando hablamos de lo que es un costo
y cuando se habla de un gasto. ¿Cuál es la diferencia de lo que es un costo y un gasto, Noé? ¿O alguien de ustedes tenga una idea cuando hablamos de un costo y cuando hablamos de un gasto, de un gasto? A ver, jóvenes. En este caso, cuando hablamos de de un costo, ya estamos hablando de la salida del dinero que van a utilizar directamente a la producción del servicio o de bien, mientras que el gasto, en este caso, son todas las salidas de dinero que van a utilizar, por ejemplo, de los aspectos operativos de la empresa. Es decir, cuando hablamos de costos, ya estamos hablando del costo de la compra de materia prima. Y cuando hablamos de gasto, estamos, por ejemplo, estamos hablando de los gastos de pago de una publicidad. A eso se refiere cuando estamos hablando la diferencia de costo y de gasto. Es decir, dentro del costo se origina directamente de la fabricación, mientras que el gasto se relaciona con lo que es el gasto de administración, gasto de financiación, de distribución dentro de la empresa. A eso se refiere. ¿Dudas, jóvenes? Dentro de los gastos de operación encontramos todos los gastos que están directamente involucrados como el funcionamiento de la empresa. Es decir, que dentro de los gastos de operación se relacionan directamente con la empresa para funcionar la empresa, como funcionamiento de la empresa. Las utilidades de operación, en este caso, nos indican todas las ganancias o pérdidas que tiene la empresa o si la empresa sigue como una empresa en funcionamiento. Las utilidades antes del impuesto. En este caso se refiere a la ganancia o pérdidas de la empresa, pero ya después de, por ejemplo, ¿se recuerdan cuando hablamos de las reservas? Ya pagó todos sus impuestos, entonces son las utilidades. Cuando, por ejemplo, ellos tienen una utilidad antes del impuesto, es decir, no han pagado sus impuestos todavía. ¿Se recuerdan de las utilidades, jóvenes? Que todavía ellos no han pagado sus impuestos, no han quitado la reserva y tienen una ganancia de 250,000, por ejemplo. Ya después de sus impuestos, es decir, ellos ya pagaron todos sus impuestos y obtuvieron una ganancia de 150,000. Entonces, esos son las utilidades antes del impuesto, es decir, todavía no han pagado sus impuestos, todavía no han cumplido con sus compromisos, sus deudas dentro de la empresa. A eso se refiere. Al igual, cuando hablamos de los impuestos, ¿de qué estamos hablando? Mariela. A ver, Tony, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de los impuestos? ¿A qué se refiere?
En este caso de los impuestos, están hablando de todas las contribuciones o todos los pagos que ellos tienen que realizar al gobierno, es decir, tienen que cumplir con sus obligaciones, son todos los tributos que ellos tienen que pagar o son todos los impuestos, por ejemplo, de lo que es el IVA, de lo que es el ISR, de lo que es el ISO, dependiendo a qué está sujeto la empresa. Utilidad neta, en este caso es la ganancia o pérdida al final que la empresa obtiene, es decir, es el resultado que ellos van a obtener. Ya pagaron todos sus impuestos, ya cumplieron con sus gastos, ya si tienen deuda en otra empresa, ya pagaron todo, ya liquidaron todas sus deudas. Entonces, en este caso, ya son la utilidad neta, es decir, ya es la utilidad que ellos obtuvieron durante el año. ¿Dudas? Esto es el ejemplo de lo que es el estado de resultado, es decir, la estructura del estado de resultado tiene que tener los ingresos de operación, ahí incluye lo que son las ventas, incluyen lo que son las devoluciones y rebajas de ventas, las ventas netas y los costos de ventas. Es ahí donde aparecen los costos de ventas. Y tenemos lo que son los gastos de operación, los gastos dentro de los gastos de operación encontramos los gastos de distribución, los gastos de administración y otros gastos al tener una ganancia después del impuesto y la reserva. ¿Dudas, jóvenes? ISR y cuando no, es que no entendí. En este caso, cuando ustedes se calculan o dentro del estado de resultado calculan el ISR sobre la renta por pagar, entonces ustedes tienen que aplicar el 25%. Y cuando acerca de la reserva legal, se aplica el porcentaje del 5%.